Chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Listo, chicos, vamos a empezar ya. Bueno, una vez más, para resolver las preguntas algunas preguntas del Residentado Médico del 2020. Más que todo, las preguntas son un acápite para poder revisar ciertos temas de las preguntas que han venido, ¿no? Entonces vamos empezando ya, chicos. Mira, ve, estamos en la pregunta número 47 del Residentado Médico del 2020, ya, tanto del grupo A como el grupo B. Las demás preguntas de la 1 hasta la 46 están en el canal de YouTube, ahí lo puedes revisar con mayor calma, ¿ya? Dicen que hay una mujer de 82 años que ingresa a UCI, a Unidad de Cuidados Intensivos, después que se le hizo una colectomía parcial. Eso quiere decir que se le sacó parte del colon, no solamente una parte, ¿ya? Por eso es parcial. Y se le deja una colostomía, ¿sí? Una pequeña abertura, una pequeña boca o un ano artificial, por así decirlo, para que por ahí pueda desembocar la heces, ¿sí? La cual se realizó porque hubo una obstrucción aguda, en este caso, eh, una obstrucción aguda, en este caso, del colon, ¿no? Al día siguiente de la operación, la enfermera registra que hay 100 mililitros de diuresis en las últimas 6 horas. ¿Cuál de los siguientes criterios sugiere insuficiencia prerrenal, en este caso, perdón, insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, prácticamente aquí tenemos que revisar algo sobre insuficiencia renal aguda, ¿no? Y creo que ya lo hemos venido revisando en alguna de las clases previas, ¿no? Incluso en la clase previa creo que hemos revisado unos términos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, lo voy a cambiar de color acá, cuando nosotros nos enfrentamos ante una lesión renal aguda, ¿ya? O sea, una lesión del riñón de forma aguda, de forma brusca, en este caso, pueden haber tres clasificaciones, ¿ya? Es la lesión prerrenal, una lesión intrínseca o renal propiamente dicha, y una lesión postrenal. Esta clasificación es más que todo metódica y didáctica para poder clasificar la etiología, ¿ya? Pero al fin y al cabo, todos son lesión renal. O sea, todos van a terminar dañando el riñón, ¿ya? Sino que esta clasificación es metódica. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos ante una lesión renal aguda, antes llamada insuficiencia renal aguda, eh, la causa más frecuente de lesión renal aguda prerrenal es la hipovolemia. Como su propio nombre dice prerrenal, es porque el daño ha sido previo al riñón, o sea, el daño es a nivel sistémico, ¿no? A nivel de los vasos sistémicos, antes de que llegue al riñón. Entonces, si es que hay una disminución del volumen sanguíneo por hipovolemia, eso va a disminuir que llegue menos flujo al riñón. Entonces, es lo que te estoy diciendo esto, ¿no? Este es el riñón, ¿sí? Este es el riñón, ya. Este es el riñoncito. Van a haber arterias, en este caso la arteria renal, que va a irrigar al riñón, ¿sí? Entonces,
antes de que llegue la arteria renal, el flujo de sangre al riñón, previamente, ¿quién va a estar? El corazón, ¿no? El corazoncito, por el cual va a salir lo que es la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Y todo eso va a tener que llegar ¿a dónde? Flujo de sangre al riñón. Entonces, en cuadros de hipovolemia donde disminuye el volumen sanguíneo total, va a disminuir el volumen sanguíneo ¿en dónde? En el riñón. O sea, va a disminuir el volumen de sangre que llega al riñón. Entonces, esa hipovolemia, al fin y al cabo, te va a llevar a una lesión del riñón. Entonces se va a llamar lesión renal aguda o injuria renal aguda, como quieras llamarlo. ¿Está bien? Entonces, si tú te das cuenta, esta hipovolemia, porque pudo haber sido por deshidratación grave, ¿no? Por diarreas, vómitos que te llevan a una deshidratación y que te podrían llevar quizás a una deshidratación grave, no sé, el cólera, por ejemplo, ¿sí? O en el caso típico, ¿no? De que estás en un accidente de tránsito, el paciente se fractura el fémur, la cadera, y hay una pérdida de volumen de bastante sangre, ¿no? Aproximadamente la cadera, cuando tú te fracturas, puede haber una pérdida de volumen de 2 litros hasta 2 litros y medio. Entonces, esa gran cantidad de volumen que uno pierde, ¿no? De volumen sanguíneo, se va a ver expresado a que disminuya el flujo de sangre, el volumen de sangre que llega al riñón. Y por ende, el riñón va a sufrir, entonces sería una lesión renal, ¿ya? Pero la clasificación es prerrenal porque el origen fue prerrenal, o sea, la lesión fue antes del riñón, antes de que llegue al riñón, ¿sí? Disminución del gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Que es un órgano que está, por así decirlo, previo al riñón, o sea, el flujo de sangre, ya sea por insuficiencia cardíaca, por un infarto o miocardio, no lo sé, eso también te va a llevar a una lesión prerrenal, ¿no? Por clasificación prerrenal, pero que al fin y al cabo va a terminar siendo una lesión renal, ¿no? Porque el riñón se va a terminar afectando al fin y al cabo. ¿Qué más? Disminución de la circulación del volumen eficaz también, por insuficiencia cardíaca congestiva, por insuficiencia hepática, ¿ya? Por deficiencia de la autorregulación renal. Recuerda que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ante una hipovolemia, ¿qué pasa? Eleva la presión arterial a través de la elevación de la captación del líquido de volumen. Entonces, si es que hay una falla de esa elevación de la presión, que es un mecanismo de defensa, entonces va a haber una hipovolemia y va a generar una lesión renal aguda al fin y al cabo, pero de origen prerrenal, ¿ya? Y un AINE, en este caso los AINES, recuerda que los AINES, ¿ya? Vasoconstriñen, o sea, cierran los vasos sanguíneos, pero ¿qué vaso sanguíneo? De la arteriola. ¿Qué arteriola? La arteriola aferente, o sea, de la arteriola que lleva la sangre, ¿a dónde? Al riñón. Entonces, si es que cierras ese vaso sanguíneo, llega menos flujo de sangre al riñón y el riñón sufre y genera una lesión renal aguda. Los YECA, los ARA, ¿no? Los YECA o los BRA, ¿no? El enalapril, el captopril, ¿qué más? Todos los priles y todos los captopril, enalapril, lasartán, valsartán, ¿ya? Ya el problema ya no es con la arteriola aferente, sino es con la arteriola eferente. Entonces, si es que hay una vasodilatación de la arteriola eferente, recuerda que si hay mucha vasodilatación en la región de la arteriola eferente, o sea, del flujo de sangre, eso va a disminuir la presión de perfusión renal y va a disminuir la tasa de filtración glomerular, por ende te va a llevar a una lesión renal aguda. La ciclosporina. La ciclosporina también puede generar una lesión renal, prerrenal en este caso, ¿no? Entonces, así hay mecanismos un montón, ¿ya? Pero el más frecuente es la hipovolemia, ¿ya? En la región prerrenal. Eso sí ha sido pregunta de examen. Ya te ponen un cuadro típico de un paciente que pierde volumen. ¿Qué tipo de lesión renal aguda? Por clasificación es prerrenal, ¿ya? Y luego tenemos la otra clasificación, ¿no? Entonces ya revisamos algo de prerrenal, lo básico. Luego tenemos la otra clasificación que es la lesión renal aguda intrínseca o también llamada renal propiamente dicha. Te vuelvo a repetir, esta clasificación más que todo es para que puedas reconocer las causas, la etiología, ¿ya? Entonces, si yo digo una lesión renal aguda o intrínseca, es porque estoy generando un daño directamente al riñón, ¿sí? O sea, propiamente dicho, es el riñón
en donde yo estoy dañando. Entonces van a haber tres mecanismos, ¿no? La glomerular, si es que yo afecto el glomérulo, ¿te acuerdas? El glomérulo de Malpighi, que está a nivel del riñón. Entonces, si es que yo afecto esa región a través de una glomerulonefritis, estoy generando un daño propiamente dicho renal, ¿ya? Del riñón, renal. Si es que yo lesiono los túbulos, túbulo proximal, distal, colector, el que tú quieras, o el intersticio de las nefronas, también es un daño renal, pues propiamente dicho del riñón, o sea, dentro del riñón, ¿ya? Y otro es vascular, ¿no? Vasculitis, hipertensión maligna, el SHU, ¿no? O la trombocitopenia púrpura, ¿no? En este caso que también puede generar daño renal, ¿sí? El TTP. En este caso, eso sería, ¿no? Pero cuando yo afecto o yo daño los túbulos o el intersticio, puede ser por isquemia. Imagínate que yo pierda bastante volumen, o sea, haga una lesión renal aguda prerrenal, valga la redundancia, llega menos volumen de sangre, ¿no? Llega menos volumen de sangre a mi riñón, en algún momento mi riñón se va a volver isquémico y se va a necrosar. Entonces, esa isquemia ya me está generando un daño renal propiamente dicho. Por eso te estoy diciendo que una lesión prerrenal aguda, al fin y al cabo, es una lesión renal, al final y al cabo. ¿Sí? El riñón va a sufrir. Entonces, ante una isquemia, es una lesión renal aguda, ¿no? La septicemia, ante un cuadro de infección, un cuadro de sepsis, también puede generar lesión renal. Recuerda que la sepsis es una patología que puede afectar diversos órganos del cuerpo y entre ellos está el riñón, pues, ¿no? Siempre. Y lo que ha sido preguntado y siempre preguntan, las nefrotoxinas. Eso fue pregunta ya de examen. ¿Qué nefrotoxinas pueden generar lesión renal aguda? Te van a decir exógenos y endógenos. Dentro de los exógenos ya han preguntado contraste de iodados, ¿no? Los aminoglucósidos. Esto ha sido la pregunta del recientado, perdón, del ENAN del 2021, extraordinario, ¿no? Los aminoglucósidos son nefrotóxicos. La anfotericina B también es nefrotóxico. El cisplatino también es nefrotóxico. Y de los endógenos, la hemólisis, ¿no? O la rhabdomiólisis, por ejemplo, el mieloma múltiple por depósito de inmunocomplejos de cadena ligera, también puede generar daño renal, ya te expliqué en la clase pasada, y cristales intratubulares. Ahora, de lo que han preguntado, ya, lo que han preguntado es esto. De los endógenos han preguntado la rhabdomiólisis, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, a un paciente, ¿no? Se destruye sus músculos, por así decirlo, ¿no? Una forma como destruir el músculo o romper la fibra muscular es, por ejemplo, por aplastamiento. Supongamos que a una persona le cae una pared encima, aplasta los músculos y hay una liberación tremenda de ¿qué? De mioglobina. Entonces, esa extravasación de mioglobina, ¿no? Porque aplastaron los músculos y los vasos sanguíneos de los músculos, se extravasó la mioglobina. Esta mioglobina puede que a nivel del riñón, ¿no? Lo atore, por así decirlo, ¿no? Lo atora de mioglobina. En este caso lo tapona, ¿no? Entonces llega menos flujo de sangre al riñón y por ende va a terminar afectado tanto túbulo como intersticio. Al final le va a haber un daño renal. Ya, ese es el mecanismo sencillo. Y por último, el mecanismo de postrenal, ¿ya? El postrenal. El postrenal, ¿ya? El postrenal, va a depender, ¿no? Por ejemplo, en caso del varón, va a ser por obstrucción del cuello vesical. ¿Qué es la patología que obstruye el cuello vesical? ¿Te acuerdas? La hiperplasia benigna prostática o la hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? Entonces te imaginas ahí, por ejemplo, la vejiga, ¿no? El cuello, de la uretra, y por acá va a estar la próstata, ¿no? La próstata, y sigue su camino. Pero imagínate que esta próstata, por cosas del destino, crece hacia adentro. ¿Y qué va a hacer? Va a terminar obstruyendo, ¿qué cosa? La luz uretral prostática. Por ende, la orina ya no sale. Y si la orina ya no sale, ¿a dónde se va a regresar? A los uréteres. Y al final de cabo, ¿quién va a terminar sufriendo? El riñón. ¿Sí? El riñón termina siendo insuficiencia renal. Es por eso que pacientes con hiperplasia prostática benigna, que es crónico en este caso, y no es tratado, puede terminar dañando el riñón. ¿Sí? Por ejemplo, una hidronefrosis bilateral también, ¿no? O una obstrucción de una masa, por ejemplo, por una tumoración, no sé,
de los ovarios, una masa, ¿no? Una masa grande ahí que esté obstruyendo los uréteres, pues que genere también esa patología en el caso de las mujeres, ¿no? Una metástasis de cáncer de cuello uterino, etcétera, ¿no? Ahora, la obstrucción tiene que ser bilateral, porque si es un solo riñón, compensa el otro riñón, por así decirlo, ¿no? Cuando es unilateral, puede compensar, salvo que la persona nazca con un solo riñón y ese riñón solamente es el afectado, ¿no? El que se friega, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles, ¿ya? Esos datos, son básicos que sepas, ¿ya? De la insuficiencia renal, antes llamada, ahora se llama lesión, renal aguda, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces, eh, vamos viendo, ya vamos viendo. Aquí nos están preguntando algunos datos de fracción excretada de sodio, de osmolaridad, ¿no? Razón creatinina, concentración de sodio, presión venosa central. Ya esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Este es un preámbulo. Listo. Entonces vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo cosas que han preguntado y es necesario que tú lo sepas. Estas imágenes los puedes descargar de aquí, de esta página, ¿ya? .com de Calgary, de Calgary Bay, como se pronuncia, no sé, ya es en inglés. La idea es que ahí puedes descargar imágenes de fisiopatología de ciertas patologías, ¿no? Entonces, mira, supongamos, ¿no? Supongamos, tú me dices ya, a ver, vamos con el ejemplo, uno de los ejemplos clásicos, ¿no? Por ejemplo, un paciente, ¿no? Un paciente que por cosas del destino, tiene una falla cardíaca, ¿no? Tiene una falla cardíaca. Entonces, producto de un infarto o miocardio, tiene una falla cardíaca. Cuando uno tiene un corazón, está el corazón, ¿no? Cuando la bomba del corazón, en este caso, no se contrae el corazón adecuadamente, por ende, el flujo de sangre que sale de la aorta va a tener dificultad. O sea, el flujo de sangre debería ser así, hacia adelante, ¿no? Salir hacia adelante, llegar al riñón, a los órganos y perfundirlo. Pero cuando hay una falla del corazón, esta sangre ya no sale adecuadamente. Hay flujo retrógrado, ¿sí? Entonces, ¿quién no se perfunde bien? El riñón es uno de los órganos más afectados. Por eso que cuando tú tienes una insuficiencia cardíaca o te deshidratas por hipovolemia, lo que sufre primero es el riñón, ¿ya? Entonces, tenemos ahí esa cuestión, ¿no? Entonces, ante una falla cardíaca, ¿qué va a hacer? El gasto cardíaco va a disminuir, pues, ¿sí? Baja. Entonces, el gasto cardíaco baja. Ahí está, mirad. El gasto cardíaco baja. Si el gasto cardíaco baja, recuerda que si no hay un buen gasto cardíaco, la presión sanguínea o el volumen de sangre va a disminuir. Entonces, la presión de sangre o la presión arterial o la presión sistólica con la que sale disminuye. Y si no hay una buena presión sanguínea, no va a haber una buena presión de perfusión. ¿A dónde? Al riñón. Recuerda que la sangre tiene que ir al órgano, uno de los órganos principales es el riñón. Entonces va a disminuir la presión de perfusión renal. Entonces disminuye la presión de la perfusión del riñón, o sea, el riñón se va a volver isquémico. Y por ende, si no llega buen flujo de sangre, disminuye la tasa de filtración glomerular y por ende puede haber una lesión renal aguda intrínseca o también llamada renal, ¿no? Eso sería la explicación. Entonces, el riñón puede terminar siendo afectado al fin y al cabo de forma intrínseca. Pero, como el origen fue antes del riñón, o sea, desde acá para arriba, de acá para arriba, como el origen fue aquí, producto de que el corazón, la bomba cardíaca, o sea, el corazón, la bomba del corazón falló, o sea, hay una insuficiencia cardíaca, debido a que fue de acá para arriba, o sea, de la flechita para arriba, antes de que llegue al riñón, entonces la insuficiencia cardíaca, ¿qué tipo de insuficiencia te puede generar? La insuficiencia prerrenal, ¿ya? Entonces, date cuenta, esto más que todo es clasificativo, ¿no? O sea, para clasificar las etiologías, ¿no? Listo. Otra causa que también te puede explicar esta imagen que está bien didáctica es la siguiente, pues, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ante un caso de una hemorragia, ¿no? Y siendo extremos, por ejemplo, estás saliendo, estás caminando por la calle, te atropella el carro, ¿no? Y te rompe los huesos, por así decirlo. Entonces pierdes una gran cantidad de volumen de sangre. Tu volumen intravascular va a disminuir, ¿sí?
Entonces, el origen fue en los huesos, por así decirlo, ¿no? Supongamos que se te fracturó la cadera, ¿no? O se te fracturó el fémur, ¿sí? Se te fractura el fémur, ¿sí? Se rompe el volumen, se rompe el hueso, entonces se fractura. Puede haber una pérdida de volumen de 1000 litros o de 1,5 litros incluso. Ese es gran volumen. Entonces recuerda que nuestro volumen de sangre son 5 litros, estás perdiendo casi la cuarta parte, ¿no? 1,5 litros. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que disminuya ¿qué cosa? El volumen sanguíneo intravascular. Entonces, ¿va a llegar menos sangre a dónde? Al fin y al cabo, ¿dónde va a llegar menos sangre? Al riñón. Pero como el origen fue antes del riñón, o sea, el origen fue que fue fractura de húmero, ¿no? De fémur, perdón, en este caso que es el hueso más grande de los miembros, entonces eso va a generar que disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión de perfusión y por ende disminuye la perfusión renal, pero el origen fue una injuria prerrenal, ¿no? Por eso estoy diciendo prerrenal y que lo repito un montón de veces, ¿ya? Igual ocurre, por ejemplo, con las diarreas, ¿no? Igual ocurre con las diarreas, igual ocurre con los vómitos o que el paciente tenga una deshidratación, este, que el paciente tenga una deshidratación moderada, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Creo que ha perdido la señal. Confirmen, ¿me escuchan? Hola, chicos. Ya recién veo sus respuestas. Ya, chicos, entonces, así vamos claro, ¿verdad? Entonces, si así vamos claro, entonces sigamos avanzando, ¿no? Entonces, eh, y así sucesivamente, pues, ¿no? Por ejemplo, si es que hay una pérdida intestinal o gastrointestinal por una diarrea severa, por así decirlo, ¿no? O una deshidratación severa, al fin y al cabo, disminuye el volumen intravascular, disminuye la perfusión del riñón, disminuye la perfusión renal y por ende el riñón va a terminar sufriendo, ¿no? Pero como el origen fue antes, o sea, fue a nivel gastrointestinal, ¿sí? Fue gastrointestinal, por acá voy a poner, el origen fue gastrointestinal, o sea, fue antes de que llegue el riñón, entonces eso es una lesión prerrenal, ya es una lesión prerrenal. Entonces, entendámoslo así, pues, ¿no? Todo lo que, por acá voy a poner, todo lo que se va a originar antes de que llegue al riñón, ¿no? Que compromete el flujo de sangre antes de que llegue al riñón, es prerrenal, pues, chicos, ¿no? Prerrenal. ¿Sí? ¿Y por qué te pongo el prerrenal? Porque es el más estudiado y es el más frecuente, ¿eh, chicos? Es el más frecuente que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces eso hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que no debemos dejar escapar, ¿no? Es, por ejemplo, esto, cuando hay un síndrome compartimental abdominal, ¿sí? Por X razón hay un aumento de presión intraabdominal, entonces, ¿eso qué hace? Que las venas del abdomen se compriman. ¿Y cuál es la vena que está en el abdomen, que es la más grande, ¿no? La vena cava. Si yo comprimo esa vena cava, lo presiono, disminuye el retorno venoso, ¿sí o no? Y si disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen de sangre que llega en este caso al corazón, ¿no? Y por ende va a disminuir el volumen de sangre a nivel sistémico y te puede generar también una lesión prerrenal, ¿sí? De origen prerrenal. Y así sucesivamente puedes ver un montón de ejemplos acá que lo puedes revisar con mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí los AINES, que te había dicho, los AINES, ¿sí? Los AINES pueden generar, ¿los AINES qué hacen? ¿Cuál es el mecanismo de los AINES? ¿No? Bloquean la síntesis de ¿qué? De prostaglandinas. ¿Y las prostaglandinas dónde están?
están en la arteriola aferente. Y la arteriola aferente con las prostaglandinas se dilatan, se vasodilatan. Pero si yo bloqueo ese mecanismo, entonces las arteriolas se cierran. Entonces, si se cierran, arteriola aferente renal se cierra, llegaría menos sangre, ¿sí? Llegaría menos sangre y generaría una lesión renal, prerrenal en este caso por disminución de la perfusión del riñón. Y así puede ocurrir con los YECAS, con los BRA, con los ARA, que te había dicho, con los ARA2, por bloqueo de la angiotensina 2. Entonces disminuye la constricción de la arteriola aferente, se vasodilata y disminuye la tasa de filtración glomerular y disminuye la perfusión del riñón. ¿Ya? Esos son algunos mecanismos. Otro mecanismo que podemos ver por acá, por ejemplo, ante un paciente cirrótico, malnutrido, que tenga un disturbio hormonal, ¿qué pasa? La albúmina disminuye. El paciente puede tener en este caso hipoalbuminemia. Si hay hipoalbuminemia, ¿qué hace? ¿Qué disminuye? ¿La presión hidrostática o la oncótica? La oncótica, no, pues. La presión oncótica, la presión de proteínas. Entonces todo el fluido se puede extravasar. Si se extravasa hacia el intersticio, ¿no? En este caso todo el volumen sanguíneo se va hacia el intersticio, queda menos volumen de sangre dentro de los vasos. Entonces el riñón lo va a detectar que me está faltando sangre y por ende va a disminuir la presión sanguínea y así sucesivamente, que te va a llevar al mecanismo de una lesión prerrenal. Y otro mecanismo, por ejemplo, es drogas vasodilatadoras, te puede llevar al mismo mecanismo. Hay vasodilatación y disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial y te lleva a una menor perfusión del riñón. Entonces son mecanismos que se correlacionan, de chicos se van correlacionando y tienen sentido. Ya más que todo tienen sentido de lo que se está hablando. ¿Qué más? Otro, por ejemplo, un síndrome nefrótico. Recuerda que en el síndrome nefrótico o una enteropatía perdedora de proteínas, ¿qué hace? Hay una disminución de la albúmina, hay una pérdida de la albúmina y todo lo que te lleva a la hipoalbuminemia te puede llevar a una lesión prerrenal, ¿ya? En la sepsis, por ejemplo, también la sepsis, perdón, la anafilaxia que estoy hablando, la anafilaxia que hay una respuesta inflamatoria sistémica, hay vasodilatación en la pancreatitis, en la sepsis también, puede que disminuya, en este caso, o bueno, la permeabilidad de los vasos aumenta y se extravasa la albúmina, disminuye la presión oncótica y te lleva al mismo mecanismo. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la hipercalcemia, el cuadro de hipercalcemia, eso hace que los vasos sanguíneos de los riñones se cierren. Y si se cierran, disminuye la perfusión renal. Que ya por sí, de hecho, así sea el origen prerrenal, ya va a terminar dañándose el riñón al fin y al cabo. Las finales, ya sea de origen prerrenal, intrínseco o postrenal, las finales el riñón va a terminar afectándose a la larga. ¿Sí? Supongamos que hay una estenosis de la arteria renal. Ya, pues si está estenosada, no llega flujo de sangre al riñón y por ende el riñón va a sufrir, ¿no? ¿Sí? Y por algunos vasoconstrictores como catecolaminas, ¿no? Inhibidores de calcineurina u otros medicamentos que generen el mismo mecanismo fisiopatológico. ¿Ya, chicos? Entonces ahí estamos revisando algunos datos de insuficiencia renal, ¿no? Ahora, este acápite que te pongo acá de rhabdomiólisis, ¿es por qué? Porque lo han preguntado, chicos. Ya lo han preguntado. Causas de rhabdomiólisis, por ejemplo, las traumáticas, pregunta de examen, por síndrome de aplastamiento. Recuerda, si yo aplasto el músculo ¿qué va a extravasar? Mioglobina. Esa mioglobina viaja por la sangre y va a llegar a obstruir ¿qué cosa? Los vasos de las arteriolas, ya sea en este caso aferente renal, y va a generar un problema renal intrínseco, por así decirlo, ¿no? ¿Qué otras cuestiones pueden estar acá? Por ejemplo, las infecciones, ya te había dicho, ¿no? Ciertas drogas, ciertos medicamentos, ¿no? Incluso la hipertermia puede generar rhabdomiólisis, incluso mioglobinuria. O sea, la mioglobina puede salir por la orina. Pero de todas estas causas traumáticas, infecciones, drogas, medicamentos, lo que ha sido preguntado es por síndrome de aplastamiento. Te ponen el caso clínico, ¿no? Paciente que está trabajando, o bueno, claro, paciente que había estado trabajando en construcción y le cae una pared encima, ¿no? Este, eh, se le toma sus exámenes de laboratorio y por ahí te dicen que tiene insuficiencia renal
¿Cuál es el origen de esa insuficiencia renal? Insuficiencia renal intrínseca, ¿ya? O lesión por compresión también te pueden decir, ¿ya? O por síndrome compartimental que también puede ocurrir. Y ahí está la fisiopatología, ¿no? De la rhabdomiólisis, que al fin y al cabo esta rhabdomiólisis, ¿ya? Esta rhabdomiólisis genera vasoconstricción renal, genera obstrucción de los túbulos, porque toda esa mioglobina puede obstruir los túbulos renales, ¿sí? Y puede generar isquemia del riñón, generando al fin y al cabo una falla renal, pues, ¿no? ¿Sí? Eso tienes que entenderlo así, ¿no? El riñón está acá está la arteriola, ¿sí? Se extravasa toda la mioglobina llega a los vasos, obstruye toda la arteriola aferente, por mecanismo hace que estos vasos se vasoconstriñan, se cierren, genera falla renal, al fin y al cabo, falla renal, ¿sí? O lesión renal aguda, como quiero llamarlo, porque el origen fue agudo, pues menos de las 48 horas, fue brusco, ¿ya? Esa es la definición de falla renal aguda, que abarca las 48 primeras horas, ¿ya? Abarca las primeras 48 horas. Y ojo chicos, aquí te dan un dato que la enfermera registra 10 mililitros de diuresis en las últimas 6 horas. ¿Cuánto es la diuresis normal? Que sea mayor de 0.5 mililitros, 0,5 mililitros por kilo por hora. Eso es lo normal, por hora. Pero falla renal se define cuando es menos, falla renal o lesión renal cuando es 0.5 mililitros kilogramo por hora, pero tomada en 6 horas. ¿Sí? Entonces, supongamos que este paciente pese 60 kilos, ¿no? Entonces, 60 por 0.5 va a ser 30, ¿no? ¿Sí? Y por 6 horas va a salir 180. Entonces, un paciente de 82 años ya ponle que pese 50 kilos, quieras o no, tener 100 mililitros o menos de 100 mililitros ya es una diuresis disminuida, pues, ¿sí? Diuresis disminuida. ¿Sí? Y en 6 horas todavía, imagínate. Entonces, eso ya es una oliguria, ¿no? Incluso te podría pensar en una anuria también. Entonces, esa diuresis está disminuida. Y si la diuresis está disminuida es porque el riñón no está filtrando la suficiente sangre. Y si no está filtrando la suficiente sangre, no va a poder formar orina. ¿Sí? Recuerda los mecanismos fisiológicos, ¿no? Entonces, por eso puede haber oliguria, incluso anuria. ¿Ya, chicos? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, el típico caso es bueno, siempre te van a preguntar el síndrome de aplastamiento. ¿Ya? El síndrome de aplastamiento, pacientes que han sido aplastados por una pared, o bien mueren, o si sobreviven pueden terminar con una falla renal, ¿no? Pueden terminar con una falla renal, ¿no? Por ejemplo, pacientes, casos típicos, que siempre llegan a emergencia. Típico caso de que un paciente, por ejemplo, llegue porque se ha electrocutado, ¿no? Se ha electrocutado, se ha quemado todo el cuerpo por electricidad de alto voltaje. También pueden tener una falla renal intrínseca, ¿no? Intrínseca, ¿ya? Drogas, ¿no? La cocaína. Recuerda que la cocaína es vasoconstrictor periférico y puede cerrarte las arteriolas aferentes. También la cocaína, las anfetaminas, ¿ya? Ciertas bacterias, ¿no? Ciertos hongos, ¿no? También te pueden generar ciertas alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Pero esto sí no te olvides, ¿ya? Síndrome de aplastamiento, ¿ya? Lesión por compresión. Imagínate una pared ahí que te aplasta, ¿no? Síndrome compartimental también, que se ve en traumatología, ¿no? Entonces, chicos, este, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo esto de acá. Entonces, aquí solamente para que te des cuenta, ¿no? Que una compresión traumática, un aplastamiento, que es lo más frecuente, ¿no? Puede generar destrucción del sarcolema, la membrana del sarcolema, hay un influjo, en este caso de calcio, persiste la contracción del músculo y con el músculo al contraerse hay rhabdomiólisis, ¿no? En este caso, rhabdomiólisis. Acuérdate, este es músculo, lisis, ¿no? En este caso, una liberación de mioglobina por rotura de los músculos, ¿sí? Y eso te puede generar lo que es la rhabdomiólisis, ¿no? Por eso acá está la fisiopatología de la rhabdomiólisis. Aparte que puede haber músculo isquémico, etcétera, ¿no? Entonces, miren chicos, aquí
hay un detalle que siempre preguntan esto, ¿ya? Y justo creo que se relaciona a la pregunta que estamos revisando en este momento, chicos. Mírenme, el caso clínico nos dicen que el paciente está oligúrico prácticamente, ¿no? En las últimas 6 horas no orinado, ¿no? Prácticamente está anúrico o oligoanúrico, como quieras llamarlo, ¿no? O sea, hay disminución de la diuresis. Son 6 horas, pues chicos, ¿no? O sea, 100 horas producir 100 es bajo. Ya te lo puse por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, este, este problema, ¿no? Nos está diciendo que hay secuestramiento de líquido y eso nos lleva a entender que es una insuficiencia renal, prerrenal, por la clasificación, ¿no? Hay secuestramiento de líquido, ¿por qué? Porque el paciente tuvo una colostomía por una obstrucción aguda, ¿no? Entonces, probablemente hay secuestramiento de líquido, ¿sí? De tercer espacio, llámale así como quieras, ¿no? Entonces, al ver eso, el riñón va a terminar sufriendo, va a terminar sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El riñón, ¿qué va a decir? Va a detectar, en ese momento va a decir, me falta sangre, ¿no? Me falta volumen. Entonces se activan sistemas compensadores. Uno de los sistemas compensadores ante el detalle de que el riñón detecta menos volumen, la contracción del volumen es que la actividad simpática aumente. Pregunta de examen, ¿no? La actividad simpática, ¿sí? Y al aumentar la actividad simpática, la velocidad de filtración glomerular disminuye, se vasoconstriñe todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a buscar que el organismo, en este caso las nefronas, reabsorban más sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. O sea, el poco sodio que llega al riñón lo va a buscar reabsorber. Y recuerda que el sodio, más adelante, ¿qué va a hacer? Va a buscar absorberse junto con el agua a nivel del túbulo colector. Entonces va a buscar ese mecanismo para poder elevar, ¿qué cosa? Elevar el volumen sanguíneo, porque supuestamente en este momento hay una depleción de volumen por tercer espacio, ¿sí? Entonces, ese mecanismo que busca elevar el volumen sanguíneo para elevar la presión arterial va a llevar a que yo excrete menos sodio y menos agua, porque lo estoy guardando, pero lo estoy jalando porque mi mecanismo es jalar sodio, jalar agua para que para llevar la presión arterial arriba, ¿sí? Y si yo elevo la presión arterial sistémica, voy a elevar la presión de perfusión renal y salvar mi riñón, que se está generando isquemia, que se está isquemiando, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿a costa de qué? De que yo excrete menos sodio y menos agua, o sea, voy a eliminar menos sodio y menos agua. Entonces, la pregunta básica es acá. ¿Yo voy a excretar menos sodio o más sodio ante un caso de hipovolemia? Porque prácticamente es un cuadro de hipovolemia, ¿no? Porque mi órgano está detectando que hay menos volumen de sangre que está llegando al riñón. Entonces, yo voy a excretar menos sodio. Entonces, ahí se habla de la fracción excretada de sodio, el FeNO. Cuando la fracción excretoria de sodio es menor al 1%, o sea, es menor porque estoy excretando menos, eso me indica una insuficiencia renal prerrenal. Ese es de cajón. Ya, chicos, me está diciendo que es una lesión prerrenal. Mira, ve, fracción excretada de sodio menos del 1%, porque estoy excretando menos sodio, pues. ¿Por qué? Porque se activó el ADH a nivel encefálico, disminuyó el péptido natriurético, ¿no? Se elevó la renina, angiotensina, aldosterona, ¿para guardar qué? Para guardar más sodio, más agua, ¿sí? Recuerda que este, el mecanismo de la aldosterona también entra ahí, ¿no? Que reabsorbe sodio. Sí, a nivel del túbulo colector, entonces por ende el sodio y el agua se guardan. Y si se guardan es porque el sodio va a pasar a la sangre y el agua, ¿a dónde pasa? A la sangre, hay más volumen. Entonces voy a excretar menos sodio. Entonces, ante un caso, como lo están presentando ahorita, y nos preguntan qué tipo de insuficiencia renal tiene o cuáles son los criterios, es esto, pues chicos, que la fracción excretada de sodio es menor a 1%, es menos del 1%, y por ende, si es que es menos del 1%, la concentración en orina de sodio, ¿cómo va a ser? Menor, pues, menor de 10, menor de 20, el número que tú quieras, la cosa es que tú entiendas que es menor,
que es menor. O sea, es menor lo que tú estás perdiendo. El porcentaje te pueden poner 1%, 2%, lo que tú quieras. Pero acuérdate que el signo es menor, porque estoy perdiendo menos sodio porque estoy guardándolo, ¿ya? O sea, el signo acá es menor en prerrenal. Eso acuérdate, ¿ya? Eso acuérdate. Es menor, ¿ya? Yo voy a eliminar menos, ¿sí? En este caso, eso tienes que tener en cuenta. Entonces, si es que yo elimino, ojo, esta es fisiología básica, si yo elimino menos sodio y elimino menos agua, por ende, ¿cómo va a estar la orina? Va a estar más concentrada. Acuérdate, ¿no? Por ejemplo, tú cuando estás deshidratado, la orina te sale bien cargada, ¿sí o no? Porque tú estás deshidratado, no has tomado tu Gatorade, tu agua, lo que sea, no has tomado en este momento y por los mecanismos de compensación de volumen, porque has perdido, has corrido, va a generar que tú empieces a orinar más cargado. Y eso quiere decir que tu orina va a salir más oscura y tu osmolaridad urinaria aumenta. Y puedes encontrar cilindros hialinos, que ha sido pregunta de examen. ¿Qué tipo de cilindros puedes encontrar en pacientes que están deshidratados? Cilindros hialinos. ¿Sí? Recuerda que este paciente está haciendo una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Cilindros hialinos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces lo que te he señalado es lo más importante. De hecho que el índice de fallo renal va a ser menor a 1. Todo es menor acá, ¿ya? Todo es menor acá. La densidad urinaria, si la orina está más cargada, por ende, la densidad de la orina, ¿cómo va a estar? Aumentada, pues, porque la orina está más cargada. ¿Me dejo entender? Entonces, la urea en orina, de hecho, que también va a estar más aumentada, pero eso casi no te lo pregunto. Sí, y la creatinina en orina también va a estar aumentada. Pero lo que te estoy resaltando entre el círculo de bolita es lo más preguntado. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo no lo trato? O sea, yo no repongo líquidos, no repongo volumen. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién va a terminar sufriendo? El riñón, pues, ¿no? De haber sido una lesión prerrenal, al final no se va a terminar siendo una lesión renal. El riñón va a terminar sufriendo. Por no llegar suficiente volumen de sangre, el riñón termina sufriendo. Entonces ya deja de ser una lesión prerrenal, sino es una lesión renal purita, ¿no? Intrínseca. Entonces el riñón hace isquemia, ¿no? Y al fin y al cabo se va a necrosar. Ciertas partes del riñón o la nefrona pueden morir, por así decirlo. Entonces, al pasar eso, ocurre todo lo contrario, pues, ¿no? Todo lo contrario, el riñón falla, ¿sí? Ya hay una falla renal propiamente dicha. Entonces, si es que falla, ya no va a poder reabsorber el sodio por mecanismos, porque ya falló, está necrótico, está isquémico el riñón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a perder más sodio, vas a perder más agua, ¿no? Tu índice de fallo renal va a ser mucho mayor, ¿no? Tu orina va a eliminar más sodio, porque no hay mecanismo de que jalen el sodio, porque lo guarden, todo lo contrario, ¿no? Si yo pierdo más sodio, en este caso mi densidad urinaria va a estar disminuida, y por ende, mi osmolaridad va a estar también disminuida, todo lo contrario. Y allí tú no vas a encontrar ya cilindros hialinos, sino que vas a encontrar cilindros granulosos, pigmentados, hasta células epiteliales, chicos. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de por qué tienes que saber la fracción excretada de sodio. Fracción de excretada de sodio menor a 1, prerrenal. Mayor a 1, renal. Y punto, se acabó. Ahora ya sabes por qué. Ya sabes el por qué a través de este mecanismo que te he explicado de esta imagen. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerda que para la formación de la orina, ¿no? Para que la orina se pueda formar, hay mecanismos, ¿no? Se filtra la sangre, se reabsorbe, se secreta y se excreta. Entonces la fórmula de excreción es igual a filtración menos reabsorción más la secreción. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, así como tú has visto acá en el mecanismo de acá, la hormona antidiurética, ¿no? Tanto como la hormona antidiurética, que su propio nombre dice antidiuresis, o sea, haces que no orines, aumentó, o sea, jalas más agua, ¿no? Tu orina va a salir más cargada. Y la aldosterona, que hace? Jala sodio, ¿no? Jala sodio. Y también puede jalar agua, con la literatura lo consideran que jala agua, ¿no? Pero jala sodio, y el sodio va a jalar cloro y va a jalar, va a jalar agua, ¿no? Pero el que jala solamente agua es la hormona antidiurética. Entonces, esta hormona antidiurética que lo secreta el encéfalo porque me dice, aguanta, me está llegando demasiado, perdón, me está llegando poca sangre al cerebro, se va a activar para poder jalar más sodio y agua
y excretar menos sodio y agua en la orina, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay ADH, o sea, cuando hay un cuadro de insuficiencia renal, prerrenal, porque hay pérdida de volumen, hay contracción de volumen, como es el caso, mira, mira, la orina llegó al riñón bien concentradita, ¿no? Isosmolar, ¿no? Isosmolar urinario, isosmolar plasmático, ¿no? Llega concentradita, llega normal, ¿no? Llega a 285, 295, que es lo normal. Llega aquí al túbulo con perdón, túbulo contorneado, perdón, asa descendente, ¿no? Y cuando llega al nivel del túbulo o del asa gruesa de Hemle, ¿no? Empieza a absorber, ¿qué cosa? Empieza a absorber más solutos, ¿no? Empieza a transportar más sodio y cloro. Entonces, ¿cómo va quedando la orina? Mira, la orina va a quedar más concentrada, mira, empieza a quedar más concentrada a nivel de túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque como hay ADH, chicos, como hay ADH, ¿qué va a buscar el riñón? Guárdate agua, guárdate agua, guárdate agua, guárdate, te necesito para elevar la presión arterial a través de las acuaporinas. Entonces, si yo guardo el agua, ¿cómo va a quedar la orina? Al fin y al cabo, bien concentrada. Típico de una insuficiencia prerrenal, chicos, ¿ya? Osmolaridad aumentada, eso tienes que tener en cuenta. Entonces, hay algo curioso, chicos, hay algo curioso. Tú te has preguntado, ¿no? Porque hay ciertos animales, como los camellos, por ejemplo, que pueden soportar altas temperaturas en el desierto y no se deshidratan, ¿no? O hay ratones de desierto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estos pacientes tienen una asa de Henle, ah, mira, ve, tienen una asa de Henle, lo que te estoy pintando de amarillo, acá. Tienen un asa de Henle largas. Y si yo tengo un asa de Henle largas, voy a poder concentrar más orina. O sea, voy a poder hidratar, voy a poder jalar más agua, voy a poder recuperar más volumen, ¿no? Lo que permite que estos animalitos de desiertos puedan retener más líquido, pues. Y ahí está la explicación, o sea, tienen más túbulos más grandes, el ADH que se produce en sus nefronas, va a guardar más agua y por ende no se van a deshidratar esos animales, o sea, tienen una capacidad de retener líquidos, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual estos animalitos, aparte de que son muy agraciados, tienen la capacidad de concentrar la orina. ¿Por qué? Porque tienen asas de Henles bien largas. ¿Capacidad de qué? De retener orina y de concentrarla y no tener una falla renal, por así decirlo, ¿no? Ellos tienen esa capacidad para poder hacer esto, ¿no? Entonces ahí tenemos los camellos, los ratones de desierto, etc. Listo, chicos. Y aquí te voy a dar una Medichin Pepa, ¿no? Que es un plus.